Hola chicos, buenos días. Hola, Maida. Vayan anotando presente, por favor. Ya. ¿Por qué vas a...? Hola, hola a todos. Bueno, espero que Hola, maestra, buenos haya días. puesto presente, nada más. Buenos días. Hola Dani, qué milagro. Jocelyn, bien. Me da mucho gusto verlos después de 3 semanotas de vacaciones. Eso es bueno, ¿no? Ya espero que regresen con mucha fuerza y mucha energía ya para su último cuatrimestre, ¿se dan cuenta? Mucha. Ya de alguna manera, pues ya terminaron prácticamente. Ya lo que falta es muy poco. Y pues un poquito, tal vez con la esperanza de que sí lo terminemos presencial, esperemos ya No. aquí en la Ciudad de México, pues según dicen que ya casi llegamos al semáforo verde, a ver si es cierto. Claro, ustedes están en el Estado de México, entonces hay que ver qué sucede con el Estado de México. Por lo pronto, déjenme decirle que ya su profesora ya se vacunó, así es que no los podrá contagiar, ¿no? ¿Y ustedes cómo están, chicos? A ver, platíquenme. ¿Descansaron mucho o trabajaron mucho? Descansamos mucho. Bueno, yo Descansaron mucho. Eso me agrada. Muy bien. Bueno, pues este es como decía, el último cuatrimestre y pues a querer o no, es uno donde menos materias les doy. Ya se dieron cuenta que ya nada más vamos a estar en dos materias. Esta que se llama proyecto de titulación, que realmente no sé por qué se llama proyecto de titulación, si en realidad es métodos de investigación. En otras materias ese es el nombre que lleva, métodos de investigación. Pero bueno, no importa, se llame como se llame, finalmente el objetivo es que ustedes identifiquen cuáles son las diferentes formas de hacer investigación científica y cuáles son los pasos, cuál es la metodología, vamos a decir así, para generar esta investigación y sobre todo también, pues, cuál es la importancia, ¿no?, de esa investigación. Ya cuando estuvimos hablando de ciencia, tecnología y valores, pues hablábamos un poco como de esta controversia que es la ciencia, la tecnología. Ya hablamos o fuimos identificando cuál es la importancia
de la ciencia, pero también pues cuáles han sido los desastres que ha conllevado el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, y que bueno, pues en muchas ocasiones los costos que tenemos que pagar son bastante altos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver el otro lado, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo se desarrolla esta investigación, esta ciencia. Ya ven, por no abrir sus cámaras, ahora Leo, que era el único que la había abierto, ya la cerró también. Entonces todos vamos a cerrar la cámara, entonces ya. Que les hable un cuadrito azul a ver qué van a sentir. No, Leo, ya ciérrala, ya ni modo, ya. Todos vamos a estar así, cerrados. Bien. Entonces, tomaron, bueno, como dicen los que se suben al micro, ya se la saben, ¿no? Ya saben que tienen que dejar una hoja en blanco para que pongan su portada, esta primera unidad de proyecto de titulación. Se llama la importancia de la investigación, aunque en realidad no solamente vamos a ver la importancia, sino también algunos otros temas afines. Entonces, el primer punto de la investigación científica es que esta nos va a servir para generar conocimiento. ¿Qué es conocimiento? A ver, ¿quién me dice? Leo, Dani, Joseph, Jocelyn. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Lo anotaron? Porque venía en el video, pero no sé si lo anotaron. Actividad mental por lo cual los seres humanos se relacionan con lo que existe. Ok, y decíamos que esta actividad mental se va a dar a partir de nuestros ¿qué, Dani? ¿A partir de qué damos o podemos generar esta actividad mental? Si no puedes hablar, escríbeme, pero yo creo que sí puedes hablar. Claro, si estás ahí, ¿verdad? No hayas aplicado la de Iván. Daniel, quiero llamando a Daniel. ¿Ven? ¿Lo sacamos? A ver, Joseph, escribe, por favor, cómo se da este conocimiento. Sí puso presente, pero no me contesta. Voy. Muy bien, Joseph. Decíamos que esto ya lo vimos en psicología. A través. Ajá. ¿A través de qué? Los sentidos. Así es. El conocimiento se da a través de nuestros sentidos. Es a través de los sentidos que vemos el mundo que nos rodea, que oímos el mundo que nos rodea, que sentimos el mundo que nos rodea, lo olemos, ¿no? Solamente lo que nos descubren, solamente lo que nos develan nuestros sentidos es lo que podemos conocer. Hoy en día, desde siempre, pero más específicamente en estos últimos 2 siglos, nuestros sentidos se han visto beneficiados por el desarrollo de toda esta tecnología. Ya vimos lo que es tecnología. ¿Por qué? Porque nos han permitido ver más allá de lo que podemos observar, ¿no? A ver, ¿ya regresaste, Daniel? Bueno, a ver, Leo. ¿Ahí estás, Leo? Sí, maestra, aquí estoy. Ok. ¿Qué instrumento ocupamos? Y que lo leímos por ahí en un libro. ¿Qué instrumento ocupamos para ver el mundo de lo más pequeño? ¿Qué instrumento ocupamos para ver el mundo más pequeño? Sí. Microscopio. ¿Un mapa? Podríamos ver ahí. Un microscopio, yo sé, un microscopio, efectivamente, ¿no? Les decía, cuando estuvimos viendo biología, que leyeron el libro de Cazadores de Microbios, precisamente andamos en este aspecto, en el sentido de que nuestros ojos no nos permiten ver lo microscópico.
Y sin embargo, llegó un momento donde Lee Wing-ho pues empieza a utilizarlo y a descubrir. Con Lee Wing-ho de alguna manera, y me voy a regresar un poquito a él, porque él es una de las personas que empezó a hacer observaciones sistemáticas y a lo mejor no lo había pensado, no lo supo en su momento, pero fue uno de los primeros generadores de ciencia, no el primero, pero sí uno de los primeros o uno de los pocos que empezó a utilizar lo que ahora llamamos metodología científica, porque cada cosa que él observaba, cada objeto, lo hacía así, lo observaba y hacía un registro muy meticuloso de lo que estaba observando. Es más, también se convirtió en un buen dibujante porque dibujaba todo aquello que él estaba observando. Pero bueno, lo que quiero resaltar aquí es que empezó a utilizar una serie de pasos y a esos pasos les vamos a llamar pues el método científico. Y este método científico entonces es el que nos lleva a generar ese conocimiento, ¿no? A ver, permítanme, porque alguien escribió, pero no puedo entrar al chat. Ahí está. Un microscopio, ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas características de la investigación científica? A ver, Dani, ya vi que ya regresaste, nos Sí, abandonaste, pero ya estás aquí. No, es que fui por mi libreta, no, Bueno. no sé si me habló. ¿Qué pasa ahí? Está bien. Dinos, por favor, cuáles son los pasos perdón, las características de la investigación científica. Algunas, enlisté como 8. ¿Verdad que tomaste apuntes del video? No muchos puntos. No muchos. ¿Qué no se supone que se deben de tomar apuntes del video? Sí. A ver, si te pregunto en el examen cuáles son las características de la investigación científica. No. A ver, ¿quién me contesta? ¿A quién que no sea Fer me contesta eso? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Si ya lo dije como 3 veces. Es que, o sea, perdón. Al menos 2 características, dije que puse como 8, pero al menos 2 características de la investigación científica. Yo. Pues sí. Todo eso no sé. Pero pónganse las pilas, niños. Ya saben que Objetivo. comenzamos desde la primera clase. ¿Por qué no anotan? Metafísico. No. Características de la investigación científica. A ver, el video duró 50 minutos y les di 60 minutos. Tenían 10 minutos como para regresar el video y anotar lo que les hubiera hecho falta. Tiene un orden. Uh-huh. El primer punto es que es, bueno, no el primero, pero tal vez de lo más importante es que sí, efectivamente debe de ser ordenado. Les decía yo hace un instante, la investigación científica, perdón, no es cierto, lo que les estaba diciendo es que esta materia se llama proyecto de titulación, pero en realidad tendría que ser metodología de la investigación. ¿Por qué metodología? Porque metodología me refiere a una serie de pasos ordenados. Entonces, es dentro de estos pasos, el primero que nos está diciendo Fer es que debe de haber un orden. Entonces, a ver, niños, espero que si no anotaron del video, aquí estoy poniendo otra vez. Debe tener un orden, debe de estudiar objetos determinados y específicos, es decir, debe de enfocarse en un fenómeno de estudio. Y aquí va otra vez una pregunta. ¿Qué es un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno de estudio?
A ver, Jocelyn, anótame, ¿qué es un fenómeno de estudio si no puedes abrir tu micrófono? Lo dije en el video, porque entonces voy a creer que nada más Fer vio el video. Daniel, Leonardo, Joseph, ¿qué es un fenómeno de estudio? Nada. A ver, entonces búsquenlo en la internet. Díganme, ¿qué es un fenómeno de estudio? Fenómeno. Búsquenlo así nada más como fenómeno, pero en el diccionario desde la filosofía. ¿Qué es un fenómeno desde la filosofía? Que se emplea en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de investigación, algo así. ¿Qué crees, Leito? Que casi no te entendí. A ver, otra vez más fuerte. ¿Que se emplea en la qué? ¿Me escucha? Ajá. Que se emplea en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de investigación. Para referirse a un tema de investigación, más o menos, ok, esa es una manera sencilla y clara. A ver, otra persona que haya leído otra definición diferente. Daniel, tú eres bueno para investigar conceptos. Tengo lo mismo que Leo, bueno, Uh-huh. sí, es casi lo mismo. Dice, la noción de objetivo de estudio se emplea en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de investigación. Bien, entonces un fenómeno es un tema de investigación. Un fenómeno es aquello que yo puedo estudiar, porque hay cosas que yo no podría estudiar. ¿Qué se les ocurre que yo no podría estudiar? Bueno, que el ser humano no podría estudiar. Les cambio la pregunta, se las barajeo. ¿Qué cosas los seres humanos no podríamos conocer? ¿Los números? No, esos son abstractos, pero sí los conocemos. Tan es así que los han desarrollado grandes matemáticos. Son abstractos, pero sí los conocemos. Están en nuestra mente. ¿Qué sería lo que no podríamos estudiar? A ver, por ahí alguien escribió. ¿Qué hay después de la muerte? Eso podría ser algo que no conozca el ser humano. Ok, voy de acuerdo con lo que estás diciendo, Josette. ¿Por qué no lo podemos investigar? Ojo aquí con lo que voy a decir. ¿Por qué no podemos investigar o conocer esto que a nosotros nos pasa, o sea, que al mismo individuo le pasa después de la muerte, porque ya no están nuestros sentidos en funcionamiento. Yo, Beatriz Navarrete, no podré saber qué va a suceder con mi muerte, porque ya no voy a ver, porque ya no voy a oler, porque ya no voy a escuchar, etcétera, etcétera. Sin embargo, ojo aquí, Joseph, los otros, los que se quedan aquí, sí pueden saber, sí saben qué sucede después de la muerte, al menos en términos biológicos, Sí se sabe qué sucede con un organismo, vamos a pensar con un animal cuando muere. Cómo a los tantos minutos las células dejan de funcionar. ¿Qué sucede cuando ha pasado una hora? ¿Qué sucede cuando han pasado 5 horas? ¿Qué sucede cuando pasa una semana?
Sí se sabe qué pasa biológicamente sí se sabe qué se sucede con la muerte. Metafísicamente, meta es más allá de lo físico. Yo, es decir, el mismo ser que fallece no sabe qué sucede, ¿sí? Pero bueno, aquí más o menos ya les di la respuesta. ¿Qué es lo que yo no puedo conocer? Pues lo que no puedo percibir a través de mis sentidos. Y los seres humanos hemos comenzado a conocer cosas una vez que se han creado objetos que ayudan a nuestros sentidos a percibir este mundo que nos rodea, ¿no? Obviamente, en algún momento de nuestra historia como especie, pues no sabíamos qué eran los rayos X, no teníamos ni la menor idea, ni la remota idea de que existían. Pero cuando se diseña algún artefacto, entonces ya estamos en posibilidad de conocerlos, de conocerlo, ¿no? De conocer los rayos X. Ok, bueno, les recuerdo, esto ya lo saben, pero se los recuerdo porque parece ser que no se acordaron, que todo esto que está en los videos debe de estar en su cuaderno, ¿no? Ok, características de la investigación. Es comprobable, este es un punto muy importante. No puedo preciarme de estar generando conocimiento científico si lo que yo digo no es comprobable. Todo lo que se diga debe de poderse comprobar. Si a mí alguien en este momento me dice que las vacunas contra el COVID no funcionan o que sí funcionan, porque puede ser cualquiera de las dos situaciones, ¿qué creen? A través del diseño de experimentos vamos a comprobar cualquiera de las dos cosas, tanto para quien postule que no sirven como para quien postule que sí sirvan. No solamente de lo que me nace del corazón, no solamente de lo que quiero creer, porque al final de cuentas es lo que quiero creer. Cuando no utilizamos la ciencia, solamente nos abocamos a lo que queremos creer. Entonces, más allá de lo que quiero creer, está esto, comprobar si sí o si no, ¿no? La ciencia debe de dar soluciones a problemas. Ese es la esencia de la ciencia. O sea, para eso es, para solucionar problemas. Si no soluciona problemas, pues no tiene mucho servicio, ¿no? O sea, no tiene una razón de ser. Ok. Nosotros, chicos, bueno, ya hablamos de que tenemos dos tipos o dos grandes clasificaciones de las ciencias formales o las ciencias ideales. Hace ratito Fer nos decía, nos hablaba de las ciencias matemáticas que estudian conceptos abstractos. Sí, son conceptos que tenemos en la mente, que ciertamente sí existen, pero no materialmente, no como algo que puedo percibir a través de mis sentidos. Yo les decía en el video, yo no he visto, no he tocado, no he olido, no me he comido un 1, un 5, un 587. No, ¿verdad? Porque no existen con un cuerpo material, como podrían ser los objetos fácticos, los objetos materiales. Si pienso en términos de biología, pues puedo estudiar una célula y las células, por supuesto, que son objetos tangibles. Si pienso en términos de física, puedo estudiar cómo se libera la energía del agua, ¿sí? Y eso es un concepto de la física. Si pienso en términos de psicología, pues ya sabemos que la psicología estudia a los seres humanos en cuanto a su comportamiento. Puedo observar y medir el comportamiento, pero también en términos de neuroanatomía, por ejemplo, estudiar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Lo que ya vimos, lóbulo parietal, lóbulo occipital, hipófisis, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es material. Y la ciencia, pues, se va a dar en estos dos términos, ¿no? En estas dos áreas.
Bien, tipos de investigación. A ver, Daniel, ¿cuáles son los 3 tipos de investigación? Bueno, a ver, dejamos a Daniel. Leonardo, ¿cuáles son los 3 tipos de investigación? Documental, Una, de campo 2 y experimental. y experimental. Ok, muy bien. Si yo voy a un pueblo donde pasó un suceso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ayer, si escucharon las noticias, se habló de que el presidente de México estuvo en el norte del país y ahí se disculpó y dio una disculpa histórica a los asiáticos, sobre todo a los japoneses y coreanos, algunos, no es cierto, chinos, coreanos y creo que algunos japoneses que vivían en el norte del país cuando estalló la revolución y que por temas de homofobia, no, eso no sería homofobia, esto sería que bueno, de racismo, que por temas de racismo se asesinó a gran cantidad de asiáticos que vivían en el país en aquellos años, en los años de la revolución. Si yo, investigadora, vamos a pensar que yo soy una historiadora, voy a uno de esos pueblos en donde se realizaron esas masacres por parte de las huestes revolucionarias y reviso las casas que quedan, si reviso la iglesia, las partidas a lo mejor de actas de nacimiento o fe de bautizo que pudieran llegar a ver, voy al archivo del pueblo y busco los, ¿cómo se llaman estos documentos? Ya los vimos en derecho, se me fue el nombre, en donde una persona le deja sus pertenencias a otra porque va a morir. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Los testamentos. Si yo como investigadora, como historiadora, voy a los archivos del pueblo y busco los testamentos y a partir de todo ese tipo de documentos, yo me doy cuenta de cuántos asiáticos vivían en ese pueblo y cuántos asiáticos fueron sacrificados. ¿Qué tipo de investigación creen que estoy haciendo ahí? A ver, Leo, dime las 3 investigaciones que hay. Documental, Una, de campo, 2, experimental. 3. Entonces, a ver, aquí tengo. De campo, dice Joseph que la investigación que yo estaría haciendo es de campo. Perfectamente, Joseph. ¿Por qué? Porque estoy yendo al lugar de los hechos a investigar un tema, ¿no? Yo quiero saber en este pueblo del norte de México si había asentamientos o no había asentamientos de asiáticos y si sí había, cuántos se pretende que había y si fueron fusilados o no fueron fusilados por las tropas de Pancho Villa, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor de algún otro revolucionario. Entonces, como estoy ahí en el lugar de los hechos, estoy haciendo investigación de campo. Muy bien. Ahora, vamos a plantear otra situación. Vamos a imaginar que estoy estoy en un lugar, lo que yo quiero identificar es cuánta fuerza se requiere para que un proyectil deje la atmósfera
¿Cuánta, por ejemplo, cuánta energía se necesita? Y en este sentido, entonces, ¿cuánto combustible se necesita? En donde estoy midiendo, estoy cuantificando, estoy pesando la cantidad o estoy midiendo la cantidad de combustible que tengo, estoy pesando el objeto, estoy identificando cuántos kilos pesa el objeto, estoy midiendo tal vez cuál es la distancia que alcanza a tomar, qué elevación toma. ¿Ahí qué tipo de investigación sería? Experimental. Es experimental, ok. Yo, muy bien, Dani, yo puedo variar la cantidad de combustible que se aplica, ¿no? A mayor, a menor combustible, qué alcance tiene el objeto que estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí es investigación de laboratorio. En la investigación de laboratorio nosotros vamos a poder controlar las variables. Esto ya lo vimos en biología y lo vimos en psicología. ¿A qué me refiero con controlar variables? ¿Qué es controlar variables? Es más, vamos por partes. ¿Cuántos tipos de variables existen en una investigación experimental? 2, 5, 3, 7, 8. No, Dios. ¿Cuántos tipos de variables existen en la investigación experimental? Mm, 4. No, yo sé. 3. 3. No. ¿Quién da menos? No son 4 ni 3. sí. Y como son variables, pues entonces, Son 8, ¿no? no. ¿No? No, son 2 variables. Solamente cuando tenemos una investigación experimental, cuando tenemos una investigación tenemos 2 variables. Y se los dije con el experimento del frijolito. A ver, no me hagan que repita el experimento del frijolito. Yo quiero saber qué tanto afectan el sol, el aire, el agua para que surja la vida, para que germine un frijol. Y entonces en un frasco envuelvo mi típico frijol en algodón mojado. En otro, lo dejo abierto y lo dejo en el sol y constantemente lo estoy mojando. En otro, hago más o menos lo mismo, pero lo tapo. En otro, hago lo mismo, pero lo meto debajo de la cama. En otro, envuelvo el frijol en el algodón, pero no lo mojo. Y entonces, después de un cierto periodo de tiempo, veo qué tanto, si germinó o si no germinó y qué tanto ya creció el brote. ¿Cuáles son las variables que estoy midiendo ahí? Si crece o no, bueno, sí. Sí, pero ¿cómo se llaman esas variables? Esas 2 variables tienen nombre. Es la variable qué y la variable qué. A ver, búsquenlo en internet.
Maestra, creo que una es experimental. ¿Cómo se dice? Pre-experimental. No. Yo quiero el nombre de las variables que intervienen en un experimento. Se llama variable qué y variable qué. Independiente, Una, dependiente la otra. ajá. En una investigación experimental, yo debo de observar cuáles son estas dos variables, la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Nos quedan 4 minutos, así es que voy a cortar esta sesión y mientras programo la otra, busquen qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente y por supuesto que lo anotan en su cuaderno. Y ahorita que se vuelvan a conectar ya me contestan. Entonces, los espero en un minuto.